a nuestro Señor. Padre nuestro, Señor, ahora nos acercamos, Señor, a tu palabra. Sabemos que tú hablas a través de ella, que tú te revelas, Señor. Te revelas a ti mismo, revelas tu carácter, tu voluntad. Y, Señor, ahora nosotros, todo tu pueblo aquí, estamos presentes, Señor, y expectantes, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, es cosa maravillosa y admirable que tú, el Dios eterno, Dios infinito, abras tu boca y hables a tus criaturas. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, danos de tu gracia, Señor, para que podamos escuchar como debemos escuchar, podamos estar atentos a tu voz, podamos recibir tu palabra y tú trates con nosotros. Danos ese corazón, esa buena tierra que reciba tu semilla y dé fruto, Señor. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Señor nos quiera bendecir hoy a través de su palabra. Es un pasaje muy conocido. Marcos 12, versículos 41 al 44. He titulado este sermón El triunfo de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Vamos a leer el pasaje. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Creo que este pasaje es uno de los pasajes más sencillos, profundos y, pudiéramos decir, preciosos también de la Escritura. Cuando pensamos en grandes cristianos, vienen a nuestra mente hombres pues como el apóstol Pablo, como Calvino, hombres grandes, cristianos grandes como Lutero, la Reforma, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Pues pensamos en cristianos en esta clase de hombres. ¿Qué creyente no admira a estos gigantes de la fe? Pero no hay menos grandeza en aquellos cristianos que pasan desapercibidos también. A pesar de su pequeñez, el reino de Dios avanza gracias también a ellos. Y en el cielo, estos también son tenidos como grandes. En Lucas 7:28 el Señor dijo, hablando de Juan el Bautista: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aunque no sean muy conocidos, estos cristianos desapercibidos son dignos de nuestra admiración y son ejemplo para nosotros. Y aquí el Señor nos lleva a uno de estos pequeños, en este pasaje, a uno de estos pequeños cristianos que pasan desapercibidos. Trata de una viuda muy pobre, que ni siquiera sabemos su nombre, pero que en todo amante de la palabra es muy bien conocida. La presenta el Señor Jesucristo como un modelo para cada cristiano genuino. Poco sabemos de ella. Lo que sabemos es lo que nos dice nuestro Señor acerca de ella, que era viuda y muy pobre. Pero cuando Cristo habla de ella, la presenta con gozo y con admiración. La presenta como el triunfo de la gracia de Dios. Parece que al Señor se le llena el corazón y la boca cuando dice: de cierto os digo. O en el Evangelio de Lucas, esa expresión tan cotidiana de nuestro Señor Jesucristo cuando quería llamar la atención de sus discípulos o de las personas que estaban a su alrededor: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Que todos. Ahí tenían los discípulos un monumento de la gracia de Dios. Una manifestación de esa gloria
puesta delante de ellos. Y no solamente delante de ellos, hermanos, sino por todos los siglos y en todas las naciones donde se ha predicado este evangelio. Ahí está esta viuda, puesta ante todos nosotros para aprender a través de ella acerca de la vida de Dios en el alma del hombre. Pero antes de que consideremos lo que hizo esta mujer, debemos recordar algunos detalles sobre la vida de estas mujeres en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Lo primero que notamos es que Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas. La razón estaba en que una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono. En el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas, ni seguro social alguno. Además, era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral. Así que a no ser que dispusieran ellas mismas de medios económicos propios, su vida se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o parientes que se hicieran cargo de ellas, podrían pasarlo menos mal. Pero aun suponiendo que tuvieran alguna fuente de ingresos o propiedades que le hubieran quedado, con frecuencia caían en manos de hombres poco escrupulosos, dispuestos a robarles y a engañarlas, como el caso de los escribas, que devoraban las casas de las viudas, les quitaban todo lo que tenían para sobrevivir estas mujeres y por pretexto hacían largas oraciones. Y los propios jueces no eran muy favorables para atender a sus causas, como vemos en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18. Por tanto, las viudas dependían de la misericordia de la gente. En este sentido, el Antiguo Testamento establecía diferentes mandamientos para que el israelita cuidara de ellas, algo que volvió a repetirse en el cristianismo, como vemos en 1 Timoteo 5. Allí Pablo escribe a la iglesia, allí donde estaba Timoteo, de pastor, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y eso nos conecta también cuando en Efesios, creo que es, o en el Colosenses, cuando Pablo también escribe los deberes para con los hijos, con los padres, que estos se sujeten a sus padres y los obedezcan, y dice la misma palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pues aquí igual. En resumidas cuentas, la condición de las viudas era muy dura y digna de lástima. Y no es de extrañar que como resultado de su necesidad y desamparo, muchas de ellas fueran llevadas a una mayor dependencia de Dios y a un uso constante de la oración, que la mayoría de nosotros no tenemos. Y vemos un ejemplo en Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Esta mujer, hija de Fanuel, una viuda que llevaba 84 años viuda. Había estado 7 años con su marido y este había perecido. Esta mujer no se apartaba del templo, haciendo ayunos y oraciones. Solamente se nos relata este pasaje en 2 de los evangelios, Marcos y Lucas. Y este pasaje hay que verlo con lo anterior. Este pasaje que estamos considerando, versículo 41 al 44, hay que verlo con el anterior. Este que está del 38 al 40, que lo he citado antes brevemente. En los versículos anteriores también, más para atrás, vemos a Jesús en el templo enseñando a la gente, pero a la vez se le acercaban los sacerdotes, escribas y ancianos. Lo vemos en Marcos 11:27. Más tarde vinieron a él los saduceos, Marcos 12:18, y empezaron ahí como a intentar burlarse del Señor acerca de la resurrección y le ponen buena esa historia de esa mujer que se casa 7 veces con 7 maridos diferentes. Luego eso en Marcos 12:18. Después uno de los escribas, en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien a los saduceos, le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ahí está el Señor con todos ellos, todos distintos frentes viniendo hacia él. Todos ellos no tenían deseo realmente de conocer a Jesús, sino de pillarle en algún pecado o alguna contradicción, pero por supuesto no pudieron.
Jesús enseñaba a sus discípulos que se guardasen de la hipocresía de los escribas y fariseos. El versículo de 38 al 40. Quizás como contraste de que estos devoran la casa de las viudas, acusando el Señor directamente a los escribas que hacían esto, aparece esta pobre viuda echando su ofrenda en el templo. Y el Señor previno a sus discípulos acerca de ellos, de estos escribas, y ahora el Señor les presenta a esta viuda. Los escribas eran los grandes maestros de Israel, los estudiosos, eran los admirados teólogos de la sociedad judía, pero ellos, hermanos, representaban el fracaso de la religión del hombre, esa que es superficial, exterior. De esos el Señor advierte a sus discípulos que se guarden. El Señor les dice, versículos 38 al 40, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, y por los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, les dice el Señor. En cambio, esta mujer, que apenas nadie conocía, que pasaba totalmente desapercibida, sin apenas recursos, representa la verdadera religión. El conocimiento de Dios en verdad manifiesta cómo es la gracia de Dios obrando en el corazón de una persona. Este es el contraste. Esta mujer en su pequeñez sobresale notoriamente cuando la ponemos al lado de los escribas. Lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente para el resto de las personas allí presentes, la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. Es interesante notar que a pesar de los graves abusos que se cometían en la religión de Israel, el Señor veía y valoraba la devoción genuina que se daba entre muchos individuos particulares. Y luego Jesús hizo una afirmación sorprendente: esta viuda pobre echó más que todos. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Nos dice el texto, sentado delante del arca de la ofrenda. Después de haber tenido diversas y seguidas confrontaciones con los escribas y los fariseos, decidió apartarse un poco a descansar con sus discípulos. En este atrio podían entrar tanto los hombres como las mujeres con sus niños. Era llamado el atrio de las mujeres. Ahí podían entrar todos. Luego, un poquito más adelante, solamente podían entrar los hombres, ya las mujeres no. Pero en el atrio de las mujeres entraban los hombres, las mujeres y los niños. Este nombre del arca de la ofrenda era dado por los rabinos a 13 arcas o cajas de bronce, en las cuales la gente echaba sus ofrendas. Estaban situadas ahí, en el atrio de las mujeres. Estas arcas se llamaban trompetas, porque tenían forma de trompeta con una boca grande en la parte de arriba. Así que cuando la gente echaba sus monedas, sonaban al caer y por ello se podía saber más o menos cuánto echaban, por el ruido de las monedas. Cada caja tenía una inscripción, eran 13 cajas, y cada una de ellas tenía una inscripción con el nombre para lo cual se iba a destinar el dinero de esa ofrenda en el templo. Leña, animales, utensilios, incienso, sacrificios, pues cada caja tenía un nombre, para lo cual se destinaba esa ofrenda. Notemos algunos detalles también interesantes de esta obra de gracia que Dios hace a través de Cristo en el alma de una persona. En primer lugar, veamos cómo Cristo nos enseña para aprender del Evangelio y de su obra salvadora. ¿Qué hacía Jesús? Estaba mirando cómo la gente echaba su dinero en el arca. Allí estaba Cristo, no casualmente, sino sentado delante del arca de las ofrendas, y miró. Y llamó a sus discípulos. El Señor centró la atención de sus discípulos a un lugar. Jesús, el gran maestro, es quien nos enseña todo lo que nosotros hemos de saber acerca de la vida de Dios en el alma. Y para hacerlo, Él puede usar
medios que no esperamos. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Cristo es el profeta que nos enseña la verdad de Dios. Y Él vino para eso. El Señor dijo al principio del Evangelio de Juan: la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la labor de nuestro Señor: darnos a conocer a Dios el Padre, enseñarnos esa verdad, esa gracia. Pues miren cómo lo hace, hermanos, en un medio insospechado, que nosotros no esperamos. Vemos este pasaje y bueno, podemos leerlo, nos puede llamar la atención alguna cosa, pero el Señor nos está enseñando aquí. Miren este pasaje. Les dice a sus discípulos: miren a esta mujer. Una mujer que estaba echando una ofrenda en el arca. El Señor la está mirando. No simplemente una mirada casual, sino observando con atención, como nos dice el versículo 41. Jesús vio el contraste de muchos ricos y su ofrenda, con la ofrenda de una pobre viuda. Esta pobre mujer solo echó 2 blancas, o un cuadrante, que es lo mismo. Significa una moneda muy pequeña. Quizá la más pequeña en circulación en ese momento, la blanca. Marcos explica el término griego blancas por uno en latín, el cuadrante, que equivale a la 1/4 parte de un as romano, que era a su vez la 10ª parte de un denario. Su ofrenda, para no liarnos, su ofrenda era casi nada, de lo más pequeño a los ojos de los hombres. Aunque para Jesús fue digno de mencionar, por eso llamó a sus discípulos para enseñarles. De cierto os digo que esta viuda echó más que todos. Para los discípulos esta declaración de Cristo ha debido ser muy extraña. ¿Cómo que echó más de todos? Más que todos. Pero si echó 2 blancas, se dirían entre sí. Pues ya ha echado 2 blancas. Más que todos. Imagínense que alguien entre nosotros, hermanos, echara en la bolsa de las ofrendas 20 céntimos. 2 moneditas de 10 céntimos. Y llega Jesús y dice esto: que aquel que ha echado 2 moneditas de 10 céntimos ha echado más que todos. Los discípulos pensarían dentro de ellos. Luego Jesús les explica: porque todos aquellos echaron de las ofrendas para Dios de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. En esta palabra se está encerrada esa obra de gracia que Cristo quería ahora mostrarle a ellos, en contraste de los escribas. ¿Quién se hubiera fijado en una mujer así en ese lugar? Era una mujer viuda, muy pobre, una mujer desamparada. La cantidad de su ofrenda evidencia que nadie la mantenía. 2 blancas. ¿Quién hubiera posado su mirada en ella? El templo de Jerusalén era grandioso. Era una obra magnífica. Podrías pasar horas viendo con admiración la construcción, adornada de piedras preciosas de mármol blanco, que formaban el templo, los edificios dentro del templo, el pináculo, las paredes de oro, el interior del templo. Uno de los discípulos de Cristo, luego cuando salen de allí, le dice: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Era algo grandioso. Llega esta mujer allí y echa esa ofrenda. 2 blancas. ¿Quién se va a fijar en esto? ¿A quién le va a llamar la atención esto, con todo lo que tienen alrededor? Nos dice que muchos ricos echaban mucho,
mucho echaban. Seguramente echarían en varios de los cofres para distintos fines y echaban mucha cantidad. La ofrenda de esta mujer podría haber generado comentarios negativos e incluso burlas entre los que estaban allí. 2 blancas. 2 blancas. Es Jesús quien conoce lo que se esconde detrás de esta persona. Él es quien lleva a sus discípulos, a todos nosotros, aquí en esta mañana, allí para aprender acerca de la vida de fe, de la obra que Dios hace en el corazón. Si nosotros no nos apropiamos de esto que Cristo quiere enseñarnos, de esa mujer, hermanos, algo anda mal. Algo anda mal en nosotros. ¿De qué vale una religión que no lleva a pensar, a sentir y a hacer como esta mujer? ¿De qué vale una religión así? ¿De qué vale que nosotros vivamos una religión que no nos lleva a sentir, a pensar y a hacer como esta mujer? No estaremos agradando a Dios como debemos si no procedemos como esta mujer que está aquí en este pasaje. Estaremos trayendo tropiezo a la obra de Dios en nuestros corazones y en medio nuestro. Pero ¿quién diría que esta viuda en esas condiciones fuese un modelo de la vida de Dios en el alma de un hombre? Esta viuda, estos 3 versículos. Por eso la necesidad que nosotros tenemos, hermanos, de que nosotros podamos tener ese corazón de dependencia de que es Cristo quien nos enseña a nosotros y quien nos lleva para que aprendamos, y muchas veces es donde nosotros pensamos que no hay nada que aprender. Leemos esto y, bueno, y pasamos la hoja porque pensamos que no tenemos nada que aprender aquí, en estos 3 versículos. Eso estaba pasando delante de mucha gente, delante de los discípulos. ¿Y quién estaba mirando eso? Jesús estaba allí mirando eso. El Señor del templo, a quien todos esos estaban adorando. ¿Qué nos enseña Jesús? Él nos enseña a través de las Escrituras. Su palabra nos enseña la verdad de Dios. El Señor Jesús también nos enseña por la obra que ha hecho y hace en las almas de sus amados. Como en esta ocasión, nos está enseñando Él acerca de esta persona, de esta mujer viuda. Nos enseña a través de la biografía de las personas. Por eso es bueno hablar entre nosotros. Tener también libros biográficos nos ayudan a conocer más de Dios. Y es bueno hablar entre nosotros de la obra que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Y preguntar a los hermanos para aprender a través de lo que Dios hace en la vida de ellos. Lo que el Señor está haciendo en las personas que tenemos alrededor. Así aprendemos también. Porque el Señor nos enseña a través de lo que Él hace en las personas. Oye, ¿cómo conociste tú al Señor? ¿Cómo pudiste afrontar tal situación? ¿Cómo te ayudó el Señor? ¿Cómo te pudiste sostener en aquella dificultad? Y aprendemos. Él nos enseña a través de eso. Nos enseña a través de las Escrituras, pero nos enseña también de la obra que Dios hace en los demás. En los tratos personales que Él hace en las personas. Cristo nos enseña a través de las actuaciones de su providencia en nuestras vidas. Cristo nos enseña por los juicios temporales que Él derrama o por las disciplinas que Él ejerce sobre nosotros. Recuerden cómo el Señor enseñó a Job. Medidas que Dios toma conmigo, medidas que Dios ha tomado contigo, nos han ayudado a aprender ciertas cosas del Señor que Él nos ha querido enseñar. Dios nos enseña, Cristo nos enseña las verdades suyas a través de los tratos providenciales en nuestro diario vivir. Estos son los medios por los cuales el Señor nos enseña. Pero ¿cómo hemos de pedirle a Cristo que nos ayude entonces, hermanos? Que nos enseñe
para que nosotros podamos mirar lo que Él nos quiere enseñar. Porque Él hasta el día de hoy, Él trabaja. El Señor lo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. El Señor no ha parado de trabajar. Él sigue obrando. Lo que Él nos quiere mostrar, porque puede que Él nos esté enseñando algo y a nosotros nos parece que ahí no hay nada. Como aquí en esta viuda. Y el Señor quizás está tratando contigo en tus tratos, sus tratos providenciales contigo, y tú crees que ahí no hay nada. Que el Señor no te está enseñando nada. Tengamos esta disposición de que es Cristo quien nos enseña la verdad a nosotros. Y mirar los medios, los cuales el Señor usa. Los canales que Él usa para ello. A veces cosas que para nosotros son insignificantes e insospechables. Pues esos son los medios que Dios usa. Esa situación que tú dices que es muy desagradable. Esa que no nos gusta. Pues quizá eso es lo que está usando el Señor para hablarte. Quizá ese es el canal que Dios está usando para mostrarte su verdad, lo que Él te quiere enseñar. Y tú piensas que ahí no hay nada. Jehová mira lo que no mira el hombre. El hombre que mira lo que está delante de sus ojos. Y eso es lo que ve. Y con eso es con lo que se queda, con lo que Él ve. Pero Jehová mira el corazón. El corazón. Consideremos entonces, hermano, la necesidad de que Cristo nos guíe y nos dé ojos para ver lo que tenemos que ver, lo que Él nos quiere enseñar. En segundo lugar, la obra de gracia en el corazón de esta mujer. Después de haber visto el primer punto, esa disposición que tenemos que tener para ser enseñados y guiados por nuestro Señor y Salvador, tratemos de subrayar ahora algo en cuanto a esta obra de gracia que vemos en esta viuda, en este pasaje. Tres versículos. Entenderemos mejor lo que esta viuda nos quiere enseñar poniéndolo en contraste con lo que el Señor dijo anteriormente en referencia a los escribas. Noten la religión de los doctores de la ley y noten la religión de esta mujer viuda. Comparémosla y saquemos nuestros razonamientos. Los unos y los otros. La religión de los escribas y la religión de esta mujer viuda. Esta es la manera cuando pasajes van seguidos como estos, el segundo complementa al primero. ¿Qué religión profesaban los escribas? Una religión elaborada sobre el conocimiento natural del ser humano. Esa es la religión que vivían los escribas. Repito, una religión elaborada sobre el conocimiento natural del ser humano. Hombres religiosos que les agradaban el estudio de la Biblia. Eso es lo que habían hecho durante toda su vida. Estudiar las Sagradas Escrituras. Estudiar la palabra de Dios. Llegaron a tener un conocimiento de las Escrituras, un conocimiento de Dios sobre las bases únicas de su cualidad, capacidad y esfuerzo. Esas son sus bases. Ellos estudiaban sobre su propia capacidad, sobre su propio esfuerzo, sobre su propia capacidad y cualidad. ¿Y a dónde llegaron? ¿A dónde les llevó estudiar las Escrituras de esa manera? Los llevó a elaborar una religión la cual da rienda suelta a los apetitos de la carne. Como decía de aquella religión de algunos en Colosas, Pablo que escribió, no es el mismo caso, pero se da el mismo fenómeno. En Colosenses 2, 22, 23 dice Pablo, escribe, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Esa es la religión que promociona el yo. Como hemos visto en el versículo 38 cuando habla de los escribas. El amor hacia sí mismo. La fuerza predominante en ellos es el yo, en los escribas. El yo. Sí que leían las escrituras, conocían las escrituras, sí tenían nociones acerca de Dios, razonaban acerca de ello, pero todo eso les dejaba con un corazón como describe el versículo. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Lo que les gusta, lo que aman. El énfasis de estos elementos se manifiesta de una forma que coge fuerza en el corazón. Lo que a ellos les gustaba, lo que ellos deseaban, lo que anhelaban con fuerza. Como que les gusta el prestigio, el honor. Les gusta ser el centro. Por eso lo de las ropas largas. Llamar la atención con sus ropas para que la gente los vea y digan algo de ellos. Por eso el Señor dice, guardad los escribas que gustan de andar con ropas largas. Ser el centro. Llamar la atención. El creyente verdadero puede tener esta misma inclinación también. A buscar el prestigio, el yo, pero no disfruta con ello. No disfruta con ello. No como estos escribas. Ellos aman. A ellos les gustan estas cosas. El verdadero creyente tiene eso también, pero no se complace con ello, sino más bien está luchando contra ello. Eso está dentro de él también, pero lucha. Se entristece por ello. Y con frecuencia pide a su Señor que le perdone ese pecado y lo limpie de esa gran maldad que ve en su corazón. En la religión de estos hombres, Dios no era el centro a quien hay que agradar, sino ellos eran el centro. En el concepto de su religión habían elaborado todo ese conocimiento de Dios, pero su propósito principal era buscar gratificar sus deseos. A ellos les gustaba las primeras sillas. Lo mejor, las primeras sillas en la sinagoga. Los primeros asientos en las cenas. Yo tengo que estar ahí. Aman el poder tener un lugar notorio entre otros. Ese amor al yo les llevaba a utilizar a los demás, a aprovecharse incluso de las viudas, que estaban desamparadas, que nadie las amparaba, y se aprovechaban de ellas. Por amor a ellos mismos, no consideraban a esas mujeres que estaban en condiciones muy delicadas y se aprovechaban de ellas. Y eso lo podemos ver también en el hogar, en nuestros hogares. Esposos que se aman a sí mismos, que el centro son ellos y quieren que sus esposas le hagan esto y lo otro, les sirvan como si fuesen sus criadas. Esposas que se aman a sí mismas, que el centro es su yo y que exigen a continuación la continua atención de sus esposos. Y manipulan a sus esposos y les hacen sentir mal cuando estos no la satisfacen. Hijos que no se dan cuenta que tienen que ayudar a sus padres en casa y quieren que sus padres se lo hagan todo. Todo. Solo piensan en sí mismos. Esa es la religión de los escribas. Pastores y misioneros que su interés dominante es la popularidad. Predicar la palabra y ministrar con esa disposición. La popularidad.
mirando a ver cuánta gente escucha sus sermones en las redes sociales, cuántas visualizaciones tiene y cuántos me gusta. La religión fruto del conocimiento natural, como los escribas, es capaz de manejar ideas y el conocimiento de Dios, de la Biblia, pero no es eficaz contra los apetitos de la carne. Se agrada en ellos. Por el contrario, la religión de esa mujer viuda, ella también tiene conocimiento de la Biblia, tiene conocimiento de Dios, pero ella mira la Biblia con la luz espiritual, con la luz de Dios, no con la luz del conocimiento natural, como los escribas, sino con la luz de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno puede ver con la luz de Dios las mismas cosas que estaban estudiando los escribas con la luz natural? Ahí ven a Dios, ahí ven su gracia en la palabra, ahí ven la gracia de Dios. Es lo que dice el Salmo 119, versículo 18, cuando le pide el salmista a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Dame esa luz que viene de arriba para ver las maravillas en tu ley. ¿Qué maravillas? La gloria de Dios en su gracia que Él ha depositado en las Sagradas Escrituras para poder ver y conocer a Dios. Esas son las maravillas. Para ver a Dios en la Biblia de esa manera necesitamos la luz. Si no tenemos la luz de Dios, no vemos a Dios en donde Él está. Él está en la Biblia. Dios se da a conocer en la Biblia. Pero necesitamos la luz para poder ver a Dios, para poder ver su gracia. Las cosas de Dios pueden estar aquí, pero hasta que no tengamos la luz de Dios no podemos verlas. No podemos. Los escribas leían mucho las Escrituras, pero lo hacían con la luz natural, con la luz de la mente. Esta mujer leía las Sagradas Escrituras con la luz de Dios. ¿Y qué maravillas vio esta mujer? ¿Qué vio esa mujer en la Biblia? La misma Biblia que tenían, leían y estudiaban los escribas. Incluso enseñaban de ella. ¿Qué vio esta mujer? Vio a Dios en su gracia, que Dios era misericordioso con ella, que Dios le perdonaba sus pecados, que Dios se acercaba a ella para cuidarla, para guiarla, para bendecirla, que Dios la escuchaba, que Él la atendía. Eso es lo que vio esta mujer en la Biblia. Ella sabía lo que era adorar a Dios en el templo. Ella sabía que era eso, como la otra viuda que antes mencioné, Ana, también tenía la luz de Dios. Y le llevaba a vivir de una manera diferente a la de los escribas. También tenían la Biblia, pero lo veían con otra luz, la luz natural, la luz de la mente. Nuestra viuda aquí trataba con Dios porque tenía la luz que proviene de Él. Ese conocimiento de Dios llevaba a esta mujer a ponerse en una posición totalmente distinta a la de los escribas. Viendo lo que veía con la luz de Dios, se ponía en un segundo lugar. Renunciaba a sí misma. En cambio, los escribas querían ponerse los primeros. Primer lugar, el centro. Echó todo su sustento, esta viuda. Dios primero. Ella le daba esa ofrenda que representaba todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ella no era lo importante era Dios. Lo importante era Dios.
Es una respuesta de amor de esta mujer. Esa ofrenda es lo que quiere hacer, agradar a Dios, en respuesta al amor de Dios hacia ella. Porque es lo que ella conocía que debía hacer, porque tenía la luz de Dios. Y es lo que hizo, llegar allí y dar a Dios lo que estaba dando. Ella quería agradar a Dios, quería complacerle y darle. Llegó allí, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Todo. Le doy todo. Ella se sacrificaba por Dios porque entiende que esa es la respuesta que ella le debe dar a Dios. Darle todo. Todo. Al Dios que conocía por las Escrituras. El conocimiento natural de los escribas alimenta su amor egoísta, su amor altanero de sí mismo, por esa luz natural de la mente. El conocimiento espiritual de esta viuda alimenta el amor en su corazón, pero no hacia ella misma, sino hacia Dios. ¿Recuerdan? El amor no busca lo suyo. Mírenlo ahí, en este pasaje. El amor no busca lo suyo. Mírenlo ahí, en esta mujer, pobre, viuda. La obra de gracia de Dios en el corazón de una persona. Entregando todo. Esa mujer, muy pobre y viuda, tenía la luz de Dios para entender su palabra y por eso amaba a Dios y amaba la obra de Dios. Ella amaba el templo. Ese era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar escogido por Dios para la adoración a Él. Ese era el lugar que ella amaba. Y ella viene allí y pone su ofrenda voluntaria. Nadie le estaba pidiendo que hiciera eso. Dios no mandaba eso. Esas eran las ofrendas voluntarias. Y va con sus 2 moneditas de 10 céntimos. Y va y las pone allí. Y le podríamos decir a esta mujer, mujer, en vez de poner 2 moneditas, ponga usted una. Ponga una. Llévese la otra. Cómprese un bollito para usted, para este día. No, no quiero. Y pone las 2. Las 2. Esa fue la respuesta más digna de responder al que le amaba tanto. Hermanos, esa es la luz que todos nosotros necesitamos. Esta es la luz de Dios. Esta es la luz de la que habla Cristo en Juan 12:45. El que me ve, ve al que me envió. Mirando a Cristo vemos al Dios de la gracia. Eso es lo que veía esta mujer. Ver a Dios como su Padre. Ver a Cristo como su Salvador. Aquel que Dios el Padre envió para perdonar nuestros pecados. Para darnos vida. Para entregarse por nosotros y ser nuestro sustituto. Este es el verdadero conocimiento de Dios. El conocimiento que nos lleva a ver a Jesucristo y a Dios de esta manera. ¿Tú tienes esa luz? ¿Estás recibiendo esa luz de Dios, hermano, hermana? Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo encender esa luz? ¿Cómo puedo encender esa luz? Pues el siguiente versículo de Juan, el versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo prendemos esa luz? Yo soy la luz, decía Cristo. Yo soy la luz. Todo aquel que cree en mí, así es como se enciende la luz. Pídele a Cristo que derrame esa luz en tu mente, en tu corazón. Pídesela. Porque puede ser que nos encontremos en tiempos en que abrimos la palabra y nos está cerrada la palabra y no vemos a Dios ahí. No vemos su gracia, no.
Pídesela a Cristo, que te dé esa luz. Esta viuda entonces nos recordará cómo amamos al Señor. Esta viuda es una referencia para nosotros de nuestro amor a Dios. ¿Es así como tú piensas de Dios? ¿Como esta viuda? ¿Tú piensas de Dios como esta mujer? ¿Tu amor al Señor te lleva a consagrar tu vida y tu corazón a Dios? ¿El conocimiento que tú tienes de Él te lleva a amarlo incondicionalmente? ¿Dónde está puesta tu confianza en el día de hoy? Esta mujer se levanta delante de nosotros y nos puede servir de espejo en cuanto a ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Pero hay un tercer punto, muy breve, el momento de la prueba. ¿Y si este fue el momento delicado de esta viuda? Hay momentos cruciales, hermanos, en nuestra vida que pueden marcar un antes y un después. Por una serie de circunstancias, esta mujer se vio en esa condición delicada. Quizás no era algo continuo, pero llegó a tener 2 blancas solamente. Vinieron unas circunstancias adversas y así se quedó esa mujer. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y su fe? ¿Y su religión? ¿Y su Dios? ¿Qué va a hacer ahora en esta circunstancia? Fue al templo como siempre y allí adoró al Señor. Y puso todo lo que tenía. Y como siempre el Señor del templo estaba allí para ver lo que ella hacía. Esta viuda respondió en fe, en confianza: Dios es digno de que yo le entregue todo. Llegó el momento de esta mujer que fue probada. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu confianza? ¿Amas a Dios como para renunciar a todo lo demás? ¿Puedes renunciar por Dios? ¿Puedes negarte a ti mismo por Él? Así fue con esta viuda. Su amor a Dios le llevó a ofrecerse a Él completamente. Completamente. Ella diría: yo quiero que el templo siga funcionando. Yo quiero y deseo que en el templo se siga adorando a Dios. Yo quiero contribuir a Dios. Su ofrenda a Dios, 2 monedas. Todo su sustento. Todo lo que tenía para ese día. ¿Y qué oyó esta mujer? ¿Qué oímos nosotros acerca de esta mujer? Miren las palabras de júbilo de Cristo. Palabras de aprobación. Palabras de asombro. La sonrisa del Señor. De cierto os digo. De cierto os digo. Que esta viuda pobre son más que todos. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Hombres y mujeres así. Que seamos nosotros así, que se den al Señor completamente. Que tengamos esta visión de Dios. Un Dios que es digno de servir. Un Dios que es digno de que le alabemos, que le amemos, que le obedezcamos. Hombres y mujeres que se consagran y confían en Él completamente, independientemente de las circunstancias. Ver el amor de Cristo de tal manera que te lleve a amarlo como esta viuda le amaba. Estos estarán bajo el agrado de Dios y bajo su bendición. Hombres y mujeres así. Hay momentos en que los creyentes son probados. Somos probados en nuestro amor a Dios, en nuestra confianza en Él. ¿Confiar realmente en el Dios en el que dices creer? ¿Nuestro amor nos ha llevado a consagrarnos a Dios? ¿Lo que vemos de Dios nos ha llevado a santificarnos más? ¿Confías en Dios en esta mañana? ¿Confías en Él? Porque hay creyentes que pueden confiar en Cristo para su salvación, confían en Cristo para el perdón de sus pecados, pero no confían en Cristo para sus asuntos personales.
No confían en los problemas que surgen en el trabajo, problemas que surgen en la familia, en su vida personal, en sus problemas. Para eso no confían en Dios. Están agobiados, se sienten angustiados. Creen que Jesucristo vino para perdonar sus pecados, pero no para sus asuntos del día a día. Confían en sí mismos y confían en Dios. Tienen un corazón dividido. Confían en Cristo como Salvador, pero andan agobiados y cargados por su trabajo, en su familia, en sus dificultades, en su futuro, porque no pueden confiar en Dios en ese terreno. Y eso los lleva a no servir, a no honrar a Dios como con lo que tienen, como esta viuda. Esta viuda dio poco, muy poco, pero ese poco era todo lo que tenía. Y Cristo lo vio y dijo, esto es más que todo lo que echaron los otros. A la vista de los hombres era muy poco lo que se podía hacer con ello, pero para Dios era muchísimo, muchísimo. Eso es lo que Dios honra, eso es lo que Dios usa, es eso en lo que Dios se complace. Hermanos, oremos como el salmista que antes hemos leído. Abre, Señor, mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Dios quiere abrir nuestros ojos, iluminar, hermanos, nuestro entendimiento para que lo que conocemos de Dios, lo que conocemos de Cristo, nos lleve a amar a Dios como esta viuda lo amaba. Se entregó totalmente a Él, totalmente entregada. Si no amas a Dios como esta viuda, entonces, ¿dónde estás? ¿De qué sirve nuestra religión entonces? ¿De qué sirven nuestros conocimientos de la Biblia? ¿De qué sirve? Oremos al Señor que nos ayude, que podamos verle, su gracia, su gloria en las Escrituras, en sus tratos personales con nosotros, sus tratos providenciales, sus disciplinas y sus juicios también. Podamos ver la misericordia de Dios, su gracia. Podamos así entregarnos totalmente al Señor. Vamos a orar.